¿Cuántos queremos un mejor país? Y en estos días esta frase, como le digo, se ha hecho muy relevante. Las redes hablan mucho de esto en estos días y más con las circunstancias que hemos vivido. Porque todas estas manifestaciones que se han presentado pues dan cuenta sobre la situación de nuestro país, que en resumidas cuentas no está bien. Hay algo que no está bien, es un problema serio el que enfrenta nuestra nación. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿dónde estará la solución? ¿Habrá solución? ¿Usted qué opina? Sí, así está el país. Unos creen que sí, otros creen que no, otros guardan silencio. ¿Dónde está la respuesta a los problemas de nuestra nación? ¿Qué es lo que realmente va a transformar nuestro país? Y cuando yo vuelvo a ver la realidad, me da mucha tristeza, porque lo que yo veo es que nuestro país, entre más pasa el tiempo, como que más se acentúan las divisiones y los odios. Algo que para usted no es nuevo: la izquierda y la derecha. Un país polarizado. Y como estamos leyendo en estos días Apocalipsis, pues reflexionaba sobre mi país y lo que yo podría concluir, usted no tiene que estar de acuerdo con lo que le voy a decir, pero es que el ser humano está muy dado a la idolatría. Realmente el problema de la humanidad es eso, la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría no pensamos solo en la religiosidad popular de la Virgen del Carmen, el divino niño, el Dios, el Cristo de espaldas, el Cristo acostado, el Cristo levantado. No, eso es idolatría, sí. Pero hay idolatría todavía más perversa a mi manera de ver. ¿Como cuáles? Por ejemplo, algo que se me ha ocurrido en estos días y que me llama la atención y que yo bien podría decir que es una tendencia idolátrica política. ¿En qué consiste? En que a algunos colombianos se les ha metido en la cabeza que su ídolo, ese nuevo Mesías que tienen, llámese como se llame, llámese el de la derecha o el de la izquierda, se les ha metido que ellos pueden resolver sus problemas y suplir sus necesidades. Pero hay una idolatría todavía más perversa, y es creer que la nación, que el Estado, que el gobierno está en la obligación de suplir nuestras necesidades y de resolver nuestros problemas. Pero yo quiero dejar muy claro, usted no tiene que estar de acuerdo con lo que voy a decir. Amado hermano, no hay nadie más que pueda resolver nuestros asuntos, nuestros problemas, nuestras dificultades, sino solo nuestro Dios. Él puede suplir todas nuestras necesidades. Él puede resolver todos nuestros problemas. No hay nadie más que Dios. Si lo cree, el aplauso es para el Rey, para el Señor. Pero esto es lo que dice la Biblia, y usted y yo decidimos creer lo que la palabra de Dios dice. Y no estoy desvirtuando las protestas, las marchas, porque todo esto que está pasando en estos días en nuestro país tiene que producir un efecto. Pero lo que estoy diciendo es que si usted marcha o no marcha, téngalo bien claro como cristiano, tal como lo decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
¿Qué era lo que había en los montes cuando el salmista escribía esto? ¿Qué era lo que se practicaba en los montes? En los montes había ídolos. En los montes era donde se practicaba la idolatría. Pero ¿qué dice el salmista? No, mi socorro no viene del de la izquierda, ni el de la derecha, ni el del centro, ni el de por allí, ni el de por acá, ni del gobierno, ni de los que protestan. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro es nuestro Dios. Dios es el socorro de esta nación y de todas las naciones que atraviesan injusticia social, que atraviesan inmoralidad en el gobierno que los dirige, que atraviesa por prácticas malvadas de los corruptos. Y por la palabra tenemos que saber que esta tierra no es nuestro hogar para siempre. Creo que algunos no lo saben. Dígale al que está al lado: aquí no nos vamos a quedar para siempre. Dígaselo, diga. Es para recordárselo. Es para que lo sepa. Dígale a manera de información. Solo para que lo sepa. Este no es el lugar donde vamos a estar para siempre. La vida en este planeta, a medida que va pasando los años, se va a ir deteriorando. Dicen las abuelas que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso quiere decir que nos llega un día. Y todo eso no es más sino la preparación de un ambiente que está en el ámbito espiritual. Y el escenario para que aparezca el líder mundial, un líder que va a decir: yo arreglo esto. Y la gente va a decir: sí, este era el que estábamos esperando. ¿Y quién es ese? El anticristo. Así que ojo con esas idolatrías políticas. Ojo con creer que es el Estado el que nos va a resolver nuestros problemas. Sin embargo, como cristianos tenemos una responsabilidad, y es hacer todo lo posible para que este sea un mejor país. ¿De qué vamos a hablar hoy? Un mejor país. ¿De qué vamos a hablar? Porque yo creo, hermano, que los creyentes podemos construir mejores naciones. Se lo voy a volver a decir. Somos los creyentes en Jesucristo los únicos que podemos crear mejores naciones. Como iglesia tenemos que hacer lo posible para que el Señor, si Él se tarda 100 años en venir, a mis hijos y a los hijos de mis hijos les pueda quedar un mejor país. Y yo le quiero preguntar: ¿cuántos aquí quieren que este sea un mejor país? Entonces abra su Biblia, porque ahí es ahí donde está la respuesta. Yo no le vengo a dar un discurso ni nada de eso, sino sería uno más de lo mismo. Tenemos que hablar de la palabra de Dios, y esta Biblia es nuestra vida. Amén. Abra su Biblia y vamos a tratar de responder esa pregunta: ¿cómo construir un mejor país? Abra la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1. Sí, en la ofrenda les di un, ¿cómo es que se llama? Un spoiler. Sí, ya con estas palabras de los muchachos de ahora, ¿no? ¿Usted sabe qué es un spoiler? ¿No? Sí, pastor, eso que le ponen al carro atrás. No, no, un spoiler es anunciar o decir algo de lo que usted no ha visto. Por ejemplo, si le dicen sobre la película de moda que quién va a matar a yo no sé quién en la película, entonces usted le hicieron un spoiler, ya le dijeron el final de la película. Pero capítulo 4 de Génesis, versículo 1:
por favor, la Nueva Versión Internacional. Me interesa mucho hoy que nos centremos en esa versión. No se preocupe, abra su Biblia en la versión que usted tenga. Prenda su Biblia, porque ahora hay que decir así, ¿no? Ahora hay que decir prendamos la Biblia, porque está en su celular, está en su tableta, está quizás en el aparato ese que usted tiene ahí. Vamos a leer la Biblia. Y es muy oportuno en medio de una sociedad de tanta fake news. Sí, otra palabreja, ¿no? Fake news, es decir, falsas noticias. Y es bueno que tengamos esto, hermano, porque donde hay tantas falsas noticias, debemos aprender a escuchar las verdaderas y buenas noticias. ¿Y dónde cree usted que vamos a encontrar las verdaderas y buenas noticias? En la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén.
El Señor bendiga su palabra en esta hora. ¿Cuántos queremos construir un mejor país? Este relato que acabamos de leer tiene la clave para construir un mejor país. En este relato encontramos algunos personajes y sus acciones. Aquí encontramos a Adán y a Eva, cuya acción principal, ¿cuál fue? Procrear. Lo que dice es que ellos dos se unen y tienen dos hijos, uno llamado Caín y otro Abel. Otro personaje que aparece aquí es Abel, quien es el hermano menor posiblemente. Y la Biblia dice que era un pastor de ovejas, que se dedicaba a criar las ovejas. Y un día va a la presencia de Dios y le presenta ¿qué? Una ofrenda a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó con esa ofrenda que le presentó a Dios? Le agradó a Dios. Su hermano termina lastimosamente asesinándolo brutalmente. Otro personaje es Caín, quien es un hombre que labra la tierra, que dice que también un día va y le presenta una ofrenda a Dios. Pero lo que dice el texto es que la ofrenda que él presenta a Dios ¿qué? No le agrada. Y producto de eso termina asesinando a su hermano. Dios le coloca una marca como para evitar que él también sufra la misma situación de su hermano Abel, que lo maten. Pero el personaje principal de este relato es Dios. Y en este relato encontramos por lo menos 4 acciones que Dios desarrolla. Léalo. Una de ellas, según el texto, es que Dios ve. ¿Dios qué? Dios ve lo que hace Caín. Dios ve lo que hace Abel. Diga conmigo, Dios es un Dios que ve. Y en una realidad como la nuestra, la colombiana, ¿usted qué piensa que hace Dios? Él ve. Y qué bueno saber que Dios ve y lo ve todo, lo ve claramente, no como las fake news, las falsas noticias que nos quieren mostrar solamente una partecita para no contarnos toda la verdad. En el relato no solamente dice que Dios ve, también dice que Dios habla. ¿Sí? ¿Sí lo notaron en el texto? Y de manera especial habla ¿con quién? Con Caín. Mire, antes que Caín llegue a cometer el crimen, también le habla antes de cometerlo. Y le habla después de que lo ha cometido. Ahora, el texto también dice que Dios castiga. O sea, Dios no solamente ve, sino que habla y también castiga. ¿Y por qué castiga Dios? Básicamente lo que vemos en el texto es que Dios lo castiga por lo que hizo. No para satisfacer alguna situación en Dios. ¿Lo entiende usted así? Dios no es como nosotros, que nosotros castigamos ¿para qué? Para desquitarnos, ¿o no? ¿Será usted, pastor, que es un mal padre? No. A veces reaccionamos con ira, reaccionamos de la manera que no debe ser, y en lugar de castigar para corregir, castigamos para destruir. El castigo es que Caín va a ser un hombre errante, fugitivo, y que la tierra no le va a producir.
Y una cuarta acción: no solo Dios ve, no solo Dios habla, no solamente Dios castiga. Una cuarta acción en el relato es que Dios protege a Caín. Y la manera como lo protege es colocarle una marca para que quien lo encuentre no lo vaya a matar. A ver, recordemos las acciones de Dios. Dios ve, Dios habla, Dios castiga, Dios protege. Y en esas cuatro acciones vamos a encontrar cuáles son esas pautas para relacionarlos con los demás. En esas acciones de Dios vamos a encontrar las pautas para poder resolver nuestros conflictos. Porque yo creo firmemente por la palabra de Dios que esas acciones son para nosotros las pautas para construir un mejor país. Y yo quiero que anime a su hermano y le diga a alguien, o levante su voz y diga conmigo: podemos construir mejores naciones. ¿Cuántos creen que podemos hacerlo? Bueno, vamos a analizar esas pautas que este texto nos plantea. Lo primero que nos dice el texto en el versículo 4 y 5 es que Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. ¿Y qué dice el texto? Y el Señor, ¿qué? Miró, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero más adelante dice: pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín, ¿qué dice la Biblia? Se enfureció y andaba cabizbajo. Aquí hay un Dios, y es un Dios que ve las ofrendas, y una de las ofrendas que Él ve le agrada, pero la otra no le agrada. Y podríamos desgastarnos argumentando todas las razones por las que la ofrenda de Caín no fue agradable, pero no es la intención de este sermón, eso lo dejamos para otro, pero tampoco tengo tiempo para eso. Pero creo que la Biblia es su propio intérprete. Y el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, ahí creo que está la razón por la que la ofrenda de Abel fue agradable delante de Dios. Hebreos 11:4 dice de la siguiente manera, escuche: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué tenía la ofrenda de Abel que no tenía la ofrenda de Caín? Fe. ¿Están conmigo? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, mire, no le quepa la menor duda, el elemento clave que tenía la ofrenda de Abel, ¿qué fue? Fe. Porque recordemos, Adán y Eva vivían en el paraíso, ¿sí? Pero un día pecaron. Y cuando pecaron, la Biblia dice que se dieron cuenta de que estaban desnudos y se prepararon unos vestidos ahí a la carrera, rápidamente. ¿Cómo hicieron sus vestidos? Con hojas. Y cuando salió el sol, ¿qué pasó con las hojas? Se secaron y ¿cómo quedaron? Quedaron igual. No podían cubrir las consecuencias de su pecado. Y Dios vino para resolver ese problema. Sacrificó animales y con la piel de esos animales les cubrió con túnicas de pieles. Y me atrevo a pensar, hermano, que Adán y Eva lo enseñaron
desde pequeños a sus hijos. Les dijeron: miren, hijos, un día nosotros estábamos en el paraíso, pero fuimos expulsados por pecar. Y la única forma que la consecuencia de nuestro pecado fue resuelta fue que Dios tuvo que derramar sangre. Y lo único que puede resolver nuestra relación con Dios, la relación entre Dios y el hombre, se resuelve por medio de la sangre. ¿Me escuchó? Es por la sangre. Es por eso que cuando Abel va a ofrecer a Dios un sacrificio, él llevó sangre. Ofreció un primogénito de sus corderos, entre tanto que Caín llevó un fruto de la tierra. ¿Qué era lo que estaba diciendo Abel? Lo que estaba diciendo Abel es: yo creo lo que aprendí desde niño, lo que mis padres me enseñaron, y creo que es la única forma de agradar a Dios y de adorarlo, es por medio de la sangre de otro. Porque lo que hace Abel ahí es el anticipo de lo que el Padre en el cielo un día iba a hacer, y era permitir que su hijo muriera en la cruz del Calvario. Porque escúcheme algo en esta mañana: la única forma de adorar a Dios de manera correcta es por medio de la sangre. Si usted trata de agradar a Dios con sus fuerzas, con sus obras, con lo que usted haga, nunca lo va a poder agradar. La única forma en que el ser humano puede acercarse a Dios y agradar a Dios es a través de lo que nuestro Señor y Rey y Salvador Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la que nos da el derecho para entrar en la presencia misma de nuestro Dios. Y eso nos da la primera pauta. Si nosotros queremos construir una mejor nación, debemos agradar a Dios. Primero, debemos agradar a Dios. Porque para construir mejores naciones, nada mejor que agradar a Dios. A ver, ¿Abel agradó a Dios? ¿Están conmigo? A ver, use su imaginación. ¿Cómo sería nuestro país si mañana los más de 40 millones de habitantes de este país nos levantáramos con un fin en la mente? Hoy voy a agradar a Dios. ¿Cómo sería? Sí, imagínenlo. ¿Cómo sería nuestro país? Imagínense usted los políticos, los gobernantes, los alcaldes, las autoridades, como lo dice la Biblia, los que están en eminencia, levantándose con ese fin en la mente. Pregunto, ¿habría corrupción? ¿Habría injusticia? ¿Habría homicidios? ¿Habría tanta maldad como la que hay en este país? Pues la respuesta es no. Porque todos tendríamos como propósito agradar a Dios. Pero usted y yo sabemos que eso está lejos de que suceda. Pero usted y yo, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, usted y yo que hemos conocido al Dios Todopoderoso, usted y yo sí podemos vivir para agradar a Dios. Porque los de allá afuera que no quieren agradarlo, pues ¿qué podemos hacer? Nada. El punto, hermano, es que como iglesia podemos ayudar a construir este país con una sencilla decisión: voy a vivir para agradar a Dios. Dígalo en esta mañana: yo voy a vivir para agradar a Dios. Entonces mañana le van a decir: oiga, vecina, ¿y la factura la quiere con IVA o sin IVA? Y si tú tienes en la mente: yo vivo para agradar a Dios, ¿qué vas a decir? Con IVA.
claro. Entonces, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué está sacando de su vida? Por lo menos la corrupción. No habría corrupción. Oiga, venga, le tengo una platica para un negocio. Pero entonces usted se acuerda, yo decidí vivir para agradar a Dios. Y contesta, ¿sabe qué? Conmigo no cuente, conmigo no va eso, porque yo vivo para agradar a Dios. Y tal vez le digan, ay, no, pero usted lo pierde. ¿Y qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán de taquito. Ahí llegan porque llegan, hermano. Por eso es cuestión de tomar una decisión en esta mañana, iglesia. Porque nosotros no podemos aquí decir, voy a decidir que los de afuera cambien. ¿Podemos hacer eso? Amado hermano, es la iglesia del Señor. Es cuestión de esa decisión que debemos tomar hoy, porque vivimos en un mundo corrupto, en un mundo caído, en un mundo sin valores, en un mundo donde alguien le va a decir, oiga, qué pena señor, permítame sus documentos y los documentos del vehículo. ¿Sí se dio cuenta que por las Américas iba a más de 50 kilómetros por hora? A ver sus papeles. ¿Cómo vamos ahí? Hay 50,000 formas de resolver esto. ¿Usted qué le puede decir? Si usted quiere aumentar la corrupción, le va a decir, no, venga, tengo 20. O puede decir, ¿sabe qué, señor? Mire, señor agente, usted tiene toda la razón, hágame el parte, yo me lo merezco. Mire, no hay lío porque yo tomé una decisión. Mi decisión es que voy a vivir para agradar a Dios. Es nuestra decisión. Creemos que la corrupción se vence yendo allá a marchar y a protestar. Y ya le vuelvo a decir, no estoy desvirtuando las protestas ni las marchas, porque si esto está pasando es porque hay cosas terribles. Pero si al menos el pueblo de Dios comienza a ser diferente, creo que vamos a encontrar la bendición de Dios para este país. A veces queremos que este país cambie, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. La iglesia sigue siendo la misma, porque estamos tan equivocados que creemos que el que tiene que cambiar es el gobierno. Y yo creo que sí, el gobierno tiene que cambiar, tiene que trazar mejores políticas. Es evidente que se ha equivocado en todo lo que ha estado haciendo, en la forma como aumenta el salario, en la forma como invierte, en la forma como hace las obras, en la forma como entrega los contratos. Es evidente que ahí hay algo que no está bien. Sí, amén. Pero quien tiene que empezar a cambiar en este país es el pueblo de Cristo. El pueblo de Dios se detiene porque Él se levanta en este país, es luz y sal en esta tierra. Por eso es el pueblo quien dice, no importa lo que haga este país, yo vivo para agradar a Dios. Así que haga lo que le venga en gana. Pero pregúntese siempre, ¿esto que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Quieres marchar? Marcha. Pero en esa marcha, ojo con lo que vas a hacer. Piensa si eso que vas a hacer agrada a Dios. Eres de la fuerza pública, de la policía, del SMAT. Recuerda que Dios ve. Entonces tú vas, cumples con tu deber, pero piensa si lo que vas a hacer agrada a Dios. Porque para mí el problema es que, y esto es triste, ni los cristianos estamos convencidos de que necesitamos agradar a Dios.
Y yo no estoy diciendo ni que sí ni que no. Lo que usted quiera hacer como ciudadano colombiano está bien, pero por encima de eso, busque siempre agradar a Dios. Hay una segunda pauta aquí, y es que para construir mejores naciones, segundo, debemos amar al hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto quedó como algo romántico ahí en la lectura de la Biblia. Ay, sí, yo voy a andar repartiendo corazoncitos por todos lados. Y no, hermano, tenemos que salir de eso. Para Jesucristo esto fue lo más importante. Fue tan importante que dijo: ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo digo o no lo digo? Tenemos que amar al hermano. Aquí está la clave para resolver conflictos. Mire el versículo número 6, por favor. Están en pleno culto y Dios ve la actitud de Caín. ¿Y qué pregunta le hace? Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Ahora, ¿cómo se imagina usted el rostro de Caín? Está enojado, ¿cierto? Mire usted alguno de esos ídolos que tiene este país. Mírele la cara. ¿Qué transmiten muchas veces la cara de esas personas, de esos ídolos de este país? ¿Qué transmiten? Odio. Se les nota la amargura y ellos lo justifican. Es que a uno de esos líderes el papá le mató se lo mató la guerrilla, y por eso odia. Y al otro igual. Es que a la familia de él los paramilitares le hicieron la vida imposible. Y aquí vamos, llenos de odio. El Señor le dice a Caín: hey, ¿qué pasa? ¿Qué es esa cara? Versículo número 7, por favor. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Pero, ¿qué dice al final de todo el Señor? No obstante, tú puedes dominarlo. Y es algo como una advertencia. Ojo, Caín, con lo que vas a hacer. Piénsalo bien antes de hacerlo. Tiene la oportunidad de cambiar. Si no cambia, lo que va a traer son problemas. Pero ¿qué hizo Caín? ¿Obedeció la voz de Dios? El sermón le entró por una oreja y le salió por la otra. Y eso me pasa a mí también. Por eso siento un poquito como de alivio saber, porque si ni Caín escuchó a Dios de fuente directa, que es el mejor predicador del universo, ¿qué puedo esperar yo? Es posible que a mí ni me hagan caso. Este sermón puede entrar por un oído y salir por el otro. El sermón le entró por un lado y le salió por el otro. ¿Qué dice el texto? ¿Qué hizo después? Le dijo a Abel: escuche esto. Hey, hermano, vamos al campo. Y estando en el campo, ¿qué hizo? Lo mató. Oiga, hermano, este problema que vemos, decimos: uy, este problema es como nuevo, yo no lo había visto nunca en la tierra. ¿Sí es así? No, hermano, mire, cuando en este planeta habían 4 personas, 4 habitantes de la tierra, ¿ya qué estábamos haciendo? Matándonos unos a otros. Y luego el Señor llama a Caín y en el versículo 9 le hace una pregunta que me parece a mí tremenda. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Qué está buscando Dios? ¿Información? ¿Sabe Dios dónde está Abel? ¿Sí o no? Claro que sabe dónde está Abel.
Dios no está buscando información, Dios está buscando conversión. Dios está buscando que Caín, a pesar de lo que hizo, a pesar de lo que cometió, un pecado grave, se convierta, se arrepienta, diga: sí, Dios, lo maté, perdóname. Pero ¿cuál fue la respuesta de Caín? ¿Cómo responde él? No lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Mire, ¿sabe una cosa? Desde el principio de la historia de la humanidad, Dios tiene un sueño. ¿Sabe cuál es el sueño de Dios? Una humanidad donde un día todos lleguemos a ser hermanos. Dios sueña con una humanidad donde un día todos nos podamos abrazar sin importar si somos de izquierda o si somos de derecha, sin importar lo que usted piense, lo que a usted le guste, si es hincha del Nacional o del América, porque hay aún cristianos así, no importa, así los amamos, los comprendemos, los entendemos, los aceptamos. Pero Caín no tiene el mismo sueño de Dios. Entonces el Señor le dice algo. Miren el versículo 10, por favor. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Hay una versión que es la traducción al lenguaje actual. Escúcheme cómo lo dice, porque esa sí no la tenemos en pantalla. Escuche, dice: entonces Dios le dijo: ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Tenga en cuenta esto, hermano. ¿Qué está pidiendo la sangre de Abel? Venganza. Cuando sale la sangre del cuerpo de Abel, no sabemos de dónde, pero cuando sale, ¿qué está pidiendo esa sangre al cielo? Esto no se puede quedar así. Mi muerte tiene que ser vengada. Entonces Dios dice, castigando a Caín. ¿Y cuál es el castigo? Estarás bajo la tierra, bajo la maldición de la tierra, por haber derramado la sangre de tu hermano. Y andarás por el mundo, fugitivo y errante. ¿Cuál fue la respuesta de Caín? Versículo número 13, por favor. Él dice: este castigo es más de lo que yo puedo soportar. Mire el versículo 14. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo. Y miren la preocupación de Caín. Por favor, lea el texto. ¿Cuál es la preocupación de Caín? Cualquiera que me encuentre, ¿qué va a pasar? Me va a matar. El error de Caín fue no haber escuchado la voz de Dios y sencillamente no querer amar a su hermano. ¿Qué es lo que han pretendido en estos días hacer las fuerzas oscuras de este país? Sin lugar a dudas, motivadas por el mismo diablo, han querido que los colombianos nos llenemos de miedo, de pánico, pero ¿sabe sobre todo de qué es lo que quiere este enemigo de las almas? Que nos llenemos de odio. ¿Quién estará detrás de todo esto? Porque déjeme decirle, si queremos cambiar este país, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Nosotros como cristianos, ¿a qué no tenemos derecho? Dios no nos ha dado derecho a odiar a nadie. ¿Qué haces tú cuando usas las redes sociales para promover odio, para encender una nación, para compartir esa fotografía, esa imagen, para compartir eso que ni usted mismo
sabe si es real o no. ¿Cómo usted, siendo cristiano, siendo creyente, más bien no comparte una imagen que diga: debemos cambiar nuestro país, doblemos rodilla por nuestra nación? Porque la palabra de Dios dice, y es que un cristiano siempre debería usar la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amada iglesia del Señor, debemos promover el amor, no el odio. Mucha gente me está diciendo, y enojada: venga, pastor, ¿usted por qué mejor no toma una postura, a ver, como algo más firme? O sea, creo que me ven como endeble. La he tomado y la seguiré tomando, solo que no la haré a partir de fake news ni falsas noticias, sino a partir de la verdadera noticia, de la buena noticia, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se lo digo desde mi corazón en esta mañana: deje de estar promoviendo el odio en sus redes sociales. Así sea verdad esa foto que usted tiene ahí, por favor, absténgase de seguirla replicando ante uno y otro. No utilice las redes para difundir falsas noticias. Utilice la verdadera noticia, la buena nueva, que Cristo murió por nosotros. Los cristianos somos hijos de luz. Los cristianos somos sal de la tierra. Somos hijos, producto del amor. ¿Sabía usted eso? ¿Saben por qué usted y yo nacimos? Producto del amor. No, pastor, es que mi papá y mi mamá se odiaban. No, yo no estoy hablando de ese amor. Escúcheme, los cristianos somos hijos producto del amor de Cristo en la cruz del Calvario, cuando al morir dijo: yo he consumado todo, he hecho todo, ellos ahora son salvos. Por eso, hermano, no tenemos derecho de odiar a nadie. Aquí el Señor nos manda a amar. ¿Dónde está su hermano? Y usted va a decir: no, pero pastor, es que fulano no es mi hermano. ¿Qué dice el Evangelio? No solo a tu hermano, ama también a tu prójimo. Ah, pero es que ese ni mi prójimo es mi enemigo. ¿Qué dice la Biblia? Amad a vuestros enemigos. Porque, hermano, tal vez usted se encuentre en un centro comercial y allí esté precisamente esa persona que usted más odia, que cuando usted lo ve en la televisión usted lo quiere despedazar vivo. Pues acérquese a esa persona que usted está viendo ahí en ese sitio público, extiéndale la mano. Si puede y lo dejan, dele un fuerte abrazo y dígale: yo te amo en el amor del Señor Jesucristo, y estoy orando para que Cristo cambie tu corazón y que te transforme. Eso debería ser la iglesia. Eso no arranca menes, ¿cierto? Este culto debe ser un culto de adoración a Dios. Amén. Y usted debe adorarle también comprometiéndose a decirle: voy a obedecer totalmente tu palabra.
no estamos llamados a odiar a nadie. Finalmente, ¿qué hizo Caín? Versículo 16. Mire lo que dice el versículo 16. Así Caín, mire, tomó la peor de la decisión que puede tomar una vida en este planeta. ¿Qué hizo? Se alejó de la presencia del Señor. Es decir, cuando Dios le dice a Caín, mira, tienes que aprender a amar. ¿Qué dijo Caín? Amar, olvídelo. Si lo que yo hago no le gusta a usted, Dios, de malas, porque yo no voy a amar a mi hermano. ¿Y qué prefirió hacer? Alejarse. Estos días he perdido amigos en Facebook y eso me tiene muy desconsolado. Por eso, hermano, espero que con este sermón no pierda más amigos. Pero lo mejor que quiero con este sermón es que usted no se pierda la vida eterna. Que me borre de amigo, eso no importa, hermano. ¿Yo quién soy? Yo no soy nadie. No soy nadie. Como pastor, mi esposa un día mi amor, ¿y tú cuántos amigos tienes en Facebook? Íbamos como en 800, casi 900, ¿no? Porque como pastor yo no puedo rechazar a nadie. O sea que, pastor, porque a veces hay personas que ni conozco, pero y cuando las acepto dicen, pastor, gracias por haberme aceptado. Y yo, ¿qué tal que no lo hubiera aceptado? ¿En qué problema me meto? ¿Sí? Yo hay momentos en que hago depuración del Facebook. Una foto mal subida, un mensaje inapropiado, algo que vaya en contra de las personas, de la justicia, algo, y téngalo por seguro que yo borro. Hay días en que mejor dicho, no tengo nada que hacer, entonces voy haciendo eso. Pero lo que quiero en esta mañana, hermano, es que termine diciendo, yo voy a amar a mi hermano. Yo voy a amar a ese de la izquierda. Yo voy a amar a ese de la derecha. Yo voy a amar como Dios nos amó, porque la iglesia no está llamada para promover odios. Yo no voy a promover la religión del odio. Esa no es la propuesta de Jesús. Terminemos, hermano. ¿Cómo así, pastor? Está muy temprano. Tranquilo, ya terminemos el sermón. ¿Listo? Hay una tercera pauta aquí y esta es: para construir mejores naciones, no solamente debemos agradar a Dios, no solamente debemos amar al prójimo, a mi hermano, sino que debemos anunciar el evangelio. Pero usted dirá, pastor, ¿y usted aquí dónde va a encontrar la palabra evangelio? Estamos en el Antiguo Testamento. Si yo me acuerdo, según la hermenéutica, la palabra en el griego evangelio viene del Nuevo Testamento. No, tranquilo, mire, ¿cómo me va a mostrar aquí el evangelio? A ver, pastor, a ver, muéstrame. ¿Quiere que le muestre el evangelio aquí en este texto? El evangelio está en la ofrenda que da Abel, en la ofrenda que entrega Abel. Porque ¿a quién está prefigurando Abel? Al Cordero de Dios, que sería sacrificado, su sangre derramada por nosotros los perdidos por causa de nuestros pecados. Pero ¿sabe dónde más está el evangelio aquí? Mira el versículo 13, me encanta esta parte. Me encanta, escuche el versículo 13. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre
¿Cuál es la preocupación de Caín? Cualquiera que me encuentre me va a matar. ¿Por qué? Porque la cultura imperante en el tiempo de Caín era la venganza. Si se da cuenta, esto no es nuevo, no es de ahora. Esa era la cultura imperante. ¿Qué le dice el Señor? Versículo número 15. No será así. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso ¿qué? Una marca a Caín para que no fuera a matarlo cualquiera que lo hallara. Oiga, mire lo que hace Dios. Dios le coloca a Caín una marca. Ahora, ustedes y yo, los que tenemos el tiempo con Dios, estamos leyendo Apocalipsis. Hay marcas en el Apocalipsis por todos lados, ¿no? Que el sello de no sé qué, que la marca de la bestia, que aquí Dios le colocó una marca. ¿Cuál fue? Yo no sé. No sé. No sé si aquí, no sé. La Biblia no lo dice. Lo cierto es que esa marca era una forma de proteger la vida de Caín. Y hablemos aquí con sinceridad. A ver, iglesia, ¿qué merecía Caín? La muerte. Que le den duro, que los cojan y los, mejor dicho. ¿Cómo fue que fue a matar a Abel? Si Abel era tan bueno, pues que lo maten. Pero a veces, sin darnos cuenta, ¿de qué nos estamos alimentando? De odio. Claro, es triste que ese joven muriera por las circunstancias que sean que haya muerto. Es lamentable porque cuando eso pasó, inmediatamente yo pensé en mis hijos y dije, no está bien. Pero también hay familias de policías que ahora están con su familiar en una clínica porque le descargaron una papa bomba y le estalló justo donde no debía estallar. ¿Quién está ganando con esto? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? ¿Alimentar odios? Aquí yo veo el evangelio, miren hermanos, aquí veo la gracia de Dios, porque esa marca no es más que un estigma para que la gente lo aborrezca. Esa marca, ¿qué era? ¿Qué era? Es una marca que usted y yo también tenemos. Es una marca que nos dejó Jesucristo y se llama la gracia. Amada iglesia, desde el comienzo de la Biblia, el Señor muestra su gracia. ¿Qué es gracia? Recibir lo que yo no merecía. Bueno, otra vez les voy a dar la lección. No, ustedes ya están cansados, pero es que hay gente nueva. A ver, ¿cuáles son las 3 palabras? Justicia, gracia, misericordia. ¿Qué es justicia? Recibir lo que sí se merece. ¿Qué es gracia? Recibir lo que no se merece. ¿Y qué es misericordia? No recibir lo que sí se merece. Ya 4 años con el mismo cuento aquí de pastor, hermano, y no la cogen. Pero bueno, todavía no se les queda. Pero bueno, yo aquí veo la gracia del Señor. Y yo creo que Dios está aquí en esta mañana para mostrarnos su gracia. Y quien ha recibido la gracia, lo único que debería hacer es predicar de la gracia. No predicar del odio, no predicar de la maldad, no predicar de la corrupción, no predicar del asesinato, no predicar de la violencia. Predicar de la gracia.
Hemos oído a nuestros abuelos decir: es que en los tiempos de la violencia sí que se mataba por tener una camisa roja o por tener una camisa azul. Pero hoy prendo el televisor y dicen: muerto hincha del Millonarios, joven. Nos seguimos matando por un color. Esto es triste. ¿Cuántos jóvenes en este país se les está alimentando una cultura de odio? 1948, cuando empezó toda esta situación con la muerte de Gaitán, Carlos Lleras dijo en 1949 en un discurso en el Senado, hablando de Laureano Gómez, abro comillas: Laureano Gómez es el hombre que ha hecho invivible vivir en esta república, y que este hombre ha contribuido durante años a establecer una campaña de odio que se está saliendo de control. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Qué es lo que se ha alimentado en nuestro país? Odios. Entonces surge la guerrilla, y la guerrilla, ¿qué dice? Vamos a luchar por la justicia social. Y pelean, pero ¿qué ocurrió? Se les fue la mano, se fueron al otro extremo, y entonces ¿qué pasó? ¿Qué surgió? Los paramilitares. ¿Y qué dijeron? No, señores, ahora nos toca defendernos, no nos van a vacunar más. ¿Y qué pasó? Se fueron al otro extremo. ¿Y qué estamos haciendo? Un ciclo de odio, de violencia, de venganza. Pero me he encontrado con cristianos y aún hasta pastores que odian porque no han podido sanar una herida del pasado. Es que a mí mi familia me mató, me la mató la guerrilla, me le hizo esto, me le hizo aquello, y por eso todo lo que les sepa izquierda lo odian. Y en el otro extremo pasa igual. Es que a mí los paramilitares me hicieron esto y los odian. El punto es, ¿a dónde vamos a llegar? Quiero decirle, hermano, y usted no tiene que estar de acuerdo con lo que yo pienso, pero creo que la iglesia del Señor, ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro, la iglesia debe estar con Cristo. La iglesia debe estar proclamando el evangelio unos a otros, porque todos hemos pecado, porque todos nos hemos equivocado. Ahora nos toca predicar de la gracia. ¿Cuál debería ser nuestra postura como seguidores de Cristo? Hablando como seguidores de verdad, no como esos simpatizantes que hay, que tienen el corazón dividido entre Cristo y colóquele lo que quiera. No, para mí el Mesías no es ni el líder de la izquierda, ni el líder de la derecha, ni el líder del centro. Para mí el líder, el Mesías, es el que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó, y que pronto vendrá por su iglesia a establecer su reino de justicia, a establecer su reino de paz, a establecer su reino de incorrupción real en esta tierra. No muera por ninguno de esos otros dos. Si voy a morir, quiero morir de viejo en un lugar como este, predicando el evangelio. Y si voy a morir violentamente, que sea porque alguien está en desacuerdo por lo que predico de la palabra de Dios, porque no le gusta lo que predico. Pero yo no voy a morir ni por asuntos políticos, ni por ninguna otra cosa de esta tierra.